Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vengo con un tema un poco más serio, como pudieron ver en los avances. Hoy vamos a hablar de mi experiencia en el principio de la guerra en Ucrania. Quiero comentarles sobre cosas que pasaron al principio de la guerra, de que muchas personas no saben o simplemente saben las historias que vieron en las redes sociales. Así que vamos a hablar de este tema. Si te interesa, pues quédate para saber cómo fue la experiencia de una cubana viviendo en Ucrania durante la guerra. Hablemos de antes de que empezara la guerra. Yo llegué a Ucrania, fue al principio, y la verdad es que me encantó Kiev, que fue a donde yo vine. Voy a hablarle desde mi experiencia en Kiev, que fue a la capital, que fue la ciudad donde yo vine y donde he estado todo este tiempo. Cuando llegué a Kiev me enamoré de esta ciudad porque la verdad es que es hermosa. Llegué en invierno, todo era blanco con la nieve, o sea, fue hermoso. La gente, la verdad es que vivía relativamente bien, normal, y se hablaba un poco sobre que podía pasar algo, pero la verdad es como que no se tomaba muy en serio. Era como una probabilidad, 1 en 1.000.000 para la gente en Ucrania. Entonces la gente vivía su vida todo muy tranquilo, aunque se hablaba un poquito, pero hasta ahí. El día antes de la guerra, yo recuerdo que estaba en mi gimnasio y había ido al sauna para pues relajarme y descansar, y la verdad es que una amiga me llamó ese día, lo recuerdo, y me preguntó como: Maciel, aquí en Cuba se habla mucho sobre la guerra, ¿qué tal? Yo le dije como que: mira dónde estoy, en el sauna, disfrutando, qué guerra, todo está bien. La verdad es que nunca me imaginé que podía pasar. Y en la madrugada del 24 de febrero, mi madre me despierta a las 5:30 de la mañana diciéndome que en Cuba había salido la noticia, hablando Putin, el presidente de Rusia, diciendo de que iba a empezar la guerra en Ucrania, que iban a intervenir, que iban a entrar al país. La verdad es que mi mamá fue quien me despertó, y yo como que me desperté, como que ¿qué pasa? ¿Estás segura? Tal. Pues las personas con las que estaba en ese momento empezamos a buscar información, a leer. La gente local empezó a llamar a sus familias que viven en otras ciudades. La verdad es que ese primer día fue un día un poco tenso, porque, o sea, no fue como que entraron así con ataques, pero sabía que estaba pasando algo, pero no se entendía el qué. Salimos a la calle, veías mucho a la gente como que en carros, con maletas, corriendo de un lado hacia el otro. Pero también había otra parte de la población como que decía como que no, eso es como lo que pasó hace 2013-2014 en Donbass, como que entraron pero no pasó nada, fue todo así como... Y pues alguna gente corrieron, por decirlo de alguna forma, pero mucha gente se quedaron como que no, eso es una cosa de unos días y se acaba. Y la verdad es que los primeros 2-3 días la situación estuvo como que tensa, porque era como que sí, pero no, pero sí, pero no, ¿saben? Era como un entraron, pero no pasa mucho, pero no se habla, no, o sea, no había información. O sea, la primera semana prácticamente no había información en las redes, ni se sabía qué estaba pasando. Tú no podías llamar a nadie, ni a la policía, ni nada, porque es que no sabías qué estaba pasando. Yo creo que a partir del tercer o cuarto día empezaron a crearse como canales de Telegram, en Viber, que es una aplicación que se usa mucho en Ucrania, donde alguien creaba los grupos y mandaba información de lo que estaba pasando en todo el país. En esta ciudad pasa esto, en esta ciudad intervinieron, en esta ciudad tal, así. Entonces a partir de ahí tú podías como que ver qué estaba pasando a través de estos canales informativos. Te decían como que atacaron aquí, cogieron esto, cogieron otro. Muchas personas me escribieron diciendo como que no, ¿cómo no has salido de ahí? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué? Bueno, realmente la posibilidad de salir lo que era de Kiev después del tercer día ya fue imposible. ¿Y por qué imposible? Imposible no, pero era muy inseguro, porque después del tercer día, Kiev no se puede rodear literalmente, porque lo divide un río, entonces la capital está dividida en 2 partes, entonces tú no puedes cerrar ese círculo. Pero las carreteras por las que tú sales eran por la parte de la tierra, entonces los rusos llegaron a rodear estas 2 partes.
Entonces salir por la carretera era muy peligroso porque también habían casos de amigos que intentaron salir y esa gente no se volvió a saber de ellos, para no decir otras cosas. Entonces era muy peligroso irte en carretera porque en las ciudades afuera de Kiev sí estaba todo rodeado y habían grupos de ellos. Entonces era muy peligroso. Entonces hicieron como unos puntos de evacuación en la capital con tren, o principalmente fue con tren, con bus no creo, fue principalmente con tren, donde la gente iba saliendo. Pero ¿qué pasaba? Era tanta cantidad de gente, o sea, era como mucha gente que era prácticamente imposible lograr llegar a montarte en el tren. O sea, era muy peligroso también estar ahí en ese momento, porque era tanta gente que fue, incluso eso era peligroso. Entonces, por esos motivos era muy difícil salir, porque era peligroso después atravesar, porque Kiev está literalmente en el medio de todo el país, entonces era muy peligroso atravesar todo el continente, bueno, el continente no, todo el país, para llegar al otro lado. Ese primer mes de guerra fue, la verdad, yo pienso que sí, yo diría que el peor, sinceramente. ¿Por qué digo que el peor? Porque fue la primera vez que tú, o por lo menos que todo el mundo aquí entendió que estabas en guerra y que hubo una crisis. Primero, en las tiendas se acabaron todos los suministros, o sea, no había agua, no había comida, no había nada, porque el primer mes como que tú no entendías qué pasaba, como que los camiones que transportaban comida, pues la gente se fue, obviamente, o sea, no había como una organización. Hasta después del segundo mes que realmente la situación como que volvió a la normalidad en cuanto a comestibles, porque regresaron las cosas a la tienda, muchas personas empezaron a trabajar como voluntarios en estas tiendas para apoyar, traían a sus hijos, los niños trabajaban en las tiendas. Quiero hacer un paréntesis, yo voy a dejar algunas fotos, imágenes que tengo aquí, videos de esos días. La verdad es que no tengo mucho porque, o sea, fueron tiempos tan complicados y tan estresantes que la verdad es que no grababa porque es que, o sea, no tenía la mente para esto. Pero bueno, algunas cositas se las voy a ir dejando para que vayan viendo. Entonces, ese primer mes fue el primer mes de crisis, de escasez de comestibles. Fue la primera vez de escuchar las alertas aéreas, que es, ya les expliqué en algunos shorts míos aquí en YouTube, les explico que las alertas aéreas es como una señal de autoparlantes que hay por todo el país, por toda la ciudad, en donde si hay algún tipo de amenaza aérea, dígase bomba, dígase misiles, dígase, no sé si puedo decir estas palabras, pero bueno, alguna amenaza aérea, se activan y hacen como un sonido de aviso, ¿saben? Es una cosa de aviso. Y en ese momento tú debes ir y resguardarte en los metros o en un refugio destinado para esto. La primera vez en toda mi vida, yo estoy seguro que de muchos, que todos los ciudadanos que vivían en Ucrania que escuchaban esto, porque era como una cosa, volumen alto, muy alto, y tú dices, ¿esto está pasando de verdad o esto yo me lo estoy soñando? O pellízcame porque no puede ser. Fueron también la primera vez que escuchabas bombardeos, o sea, en Kiev como tal el ejército no entró, pero en ciudades alrededor de Kiev, donde ellos sí entraron, a veces se escuchaban muy a lo lejos los boom, boom, estas cosas. Y la verdad es que eso, tú literalmente tú creías que vivías en una película, literalmente era una película de terror, de guerra, era como, ¿qué está pasando? O sea, fue un mes prácticamente entero sin dormir, porque en la noche, por lo general, trae más miedo y normalmente es más ataques, normalmente es más terror de que no ves lo que está pasando. Otra cosa que hicieron fue apagaron la ciudad. Por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde la ciudad estaba apagada completamente, no había ni una luz. Los edificios que normalmente siempre están alumbrados, luces, tal, no había. Los eliminaron todos, los parques apagados, las calles apagadas, o sea, no había nada. Y como hicieron eso, pusieron un toque de queda que a partir de las 11, las 10, no, primero, ¿en qué hora empezó primeramente? Yo creo que primero empezó temprano, como a las 6, las 7, las 8 de la noche, ya no se podía estar en la calle, porque apagaban todas las luces y ya no se podía salir. Después, a lo largo del tiempo que ha pasado, lo han ido extendiendo hasta que ahora está hasta las 12 de la noche, se puede estar en la calle.
Entonces, en la noche no había ni una luz, no había ni una persona en la calle. O sea, era literalmente, les digo, les juro que era una película de terror, se los juro. Entonces, como el ejército estaba pues en función de protección un poco más de ciudad, un poco más global, por ejemplo, en los barrios hicieron como unos grupos de Telegram también, en donde si pasaba algo todo el mundo se comunicaba. Y hablaron entre todos los hombres que se quedaron aquí, y se pusieron de acuerdo para hacer guardias, o sea, montaban guardias. La gente que tenía un poco de preparación, la gente que tenía algún tipo de armamento, pues ellos se rotaban y cuando empezaba el toque de queda, bajaban a las calles a dar rondas por si algún espía entraba, por si lo que sea. Vigilaban mucho la ciudad, o sea, lo que era el barrio donde vivo. También pusieron montañas de arena, o sea, varias, eso sí tengo muchas fotos, se las voy a dejar aquí, varios como obstáculos para que si entraban con algún tanque, por si en algún momento pasaba algo así, pues tuvieran estas fronteras, ¿no? Para que no lograran pasar. La verdad es que ahora miro atrás y a ese primer mes principalmente, que fue el peor, y los otros meses también fueron malos, pero ese primer mes de descubrir tantas cosas nuevas, como les acabo de decir, la verdad es que para mí fue el peor mes de todos. Miro atrás y pienso como el ser humano puede lograr ser tan fuerte como se lo proponga, porque la verdad es que, o sea, no es para hacerme valiente, pero la verdad es que sí fui muy valiente, porque hubieron noches, no muchas, pero sí puedo decirte que una, dos o tres, en donde a veces enviaban cohetes y tú los escuchabas y solo una vez en 2 años yo lo vi así. Una vez que fue al principio, eran como, no sé, las 2, las 3 de la mañana, estaba despierta en la cocina, revisando información que pasaba, y por un momento hubo una explosión tan cerca de mi barrio que vi cómo se alumbró el cielo rojo. O sea, fue como, o sea, explotó algo y el cielo era de noche, obviamente, las 2, las 3 de la mañana, y el cielo se alumbró de rojo de la explosión. Yo me vestí enseguida y bajé, porque los edificios abajo tienen los aparcamientos y son profundos, entonces ahí está seguro. Yo me bajé pero, ¿saben? Tengo esa imagen en mi mente clara de esa reflexión, no sé cómo se diga, ese reflejo, reflexión no, ese reflejo de la luz que emitió la explosión. Y yo viví pocas cosas, la verdad, pero muchos de mis amigos o de personas que conozco vivieron cosas bastante fuertes. Y es increíble cómo el ser humano puede llegar a ser tan fuerte y a soportar incluso una guerra. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video porque la verdad es que quería hacerle más como una introducción del primer mes, cómo fueron todas esas sensaciones, esas emociones, esas cosas terribles que vivimos. Si te gusta, si quieres saber más cómo después fueron transcurriendo los días, porque hubo una temporada de calma y después vinieron unas temporada tan terrible de apagones, de falta de agua, de bombardeos cada día. O sea, después vinieron cosas terribles que si quieren saber sobre esta segunda parte, pues déjamelo saber en los comentarios y te hago otro videito. Muchas gracias por verlo hasta aquí. Recuerda suscribirte, que es gratis, ¿ok? Y nos vemos en el próximo episodio.